Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Yo soy Marisabel Ávila, como os ha comentado. Soy farmacéutica del Departamento de Respuesta Profesional. Trabajo en el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. En esta charla les voy a hablar de cómo usar de manera responsable los medicamentos para poder obtener todos sus beneficios y para poder minimizar los posibles efectos adversos que pueda tener. A través de las farmacias al colegio nos llegan muchas consultas que les hacen los pacientes, los usuarios a pie de mostrador, consultas frecuentes, y en función un poco de estas consultas es a partir de lo que he preparado este taller, ¿no? Las inquietudes que suele tener la gente, las preguntas, las cuestiones que a veces no les han quedado claras, y de esto les voy a hablar yo. Al final de la charla podrán hacer todas las preguntas que quieran, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven los medicamentos? Los medicamentos sirven para curar enfermedades, si es que tienen cura. A veces las enfermedades no se pueden curar, pero se pueden controlar y se pueden aliviar sus síntomas. O a veces para prevenirlas, como por ejemplo pueden ser las vacunas. Todos los medicamentos que están en el mercado son seguros y eficaces, porque antes de salir al mercado han superado una serie de ensayos clínicos. Sin embargo, todos pueden tener sus riesgos, todos pueden tener sus efectos adversos derivados de un uso inadecuado o porque, como veremos, tienen de por sí efectos adversos que debemos conocer. Pueden predecir efectos adversos más o menos graves y más o menos frecuentes. Lo que se busca es un equilibrio entre el beneficio y el riesgo, es decir, lo que se llama el balance beneficio-riesgo. Y este balance beneficio-riesgo de los medicamentos se está evaluando continuamente. Es decir, desde que un medicamento se pone en el mercado, el balance beneficio-riesgo se está continuamente evaluando a través de lo que es de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia se encarga de ver las posibles reacciones adversas que pueda tener un medicamento que a lo mejor no aparecieron en los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos de aprobación de medicamentos tienen sus limitaciones. Hacen ensayos en un grupo reducido de personas, voluntarios sanos, no se incluye determinado perfil, y una vez que el medicamento sale al mercado pueden aparecer reacciones adversas que no aparecieron en los ensayos. Pero la farmacovigilancia se encarga de evaluar estos riesgos, y en el momento en el que el balance entre el beneficio y el riesgo no es superior al beneficio, se pueden retirar del mercado, como ha sucedido con algunos medicamentos. El uso inadecuado y excesivo de medicamentos, o yo diría el uso tanto por exceso como por defecto de medicamentos, puede producir efectos negativos, como puede ser la falta de resultados positivos. Si tenemos un tratamiento y no lo cumplimos adecuadamente para controlar una enfermedad, no vamos a obtener ese beneficio, porque a lo mejor no lo estamos tomando bien, no estamos cumpliendo. Una mayor incidencia de reacciones adversas si no los tomamos de la manera adecuada. Además del excesivo consumo de recursos, el mal uso de medicamentos se puede traducir en un aumento de las veces que hay que visitar la consulta del médico, un aumento de las consultas porque el problema de salud no termina de estar controlado y no termina de estar resuelto. Por ejemplo, si tenemos diabetes, la diabetes no se puede curar, pero tenemos que tomar un tratamiento para tener controlado el nivel de azúcar en sangre. Si este nivel de azúcar no está controlado, vamos a tener un montón de problemas, por ejemplo, en la vista, en la circulación. Es decir, un problema de salud no controlado al final repercute en otros órganos, en multitud de órganos, y eso puede hacer que tengamos que visitar al médico más veces que si estuviéramos cumpliendo el tratamiento y tuviéramos esa enfermedad controlada. ¿Qué entendemos por uso responsable del medicamento? El uso responsable es el que permite lograr el fin del medicamento, obtener el máximo beneficio de la terapia, que es curar, si es que se puede curar, controlar la enfermedad o reparar la salud de las personas, y a la vez evitar sus consecuencias negativas, como pueden ser los efectos secundarios, las interacciones no deseadas, la pérdida de eficacia, como por ejemplo las resistencias a la enfermedad. Esto es muy importante, por ejemplo, con los antibióticos. Si no tomamos los antibióticos de manera adecuada, y esto lo estamos viendo por desgracia cada día más, se producen resistencias a la enfermedad, aparición de superbacterias para las que ya no hay antibióticos, aparte del coste personal, social y sanitario innecesario. ¿Tomamos bien nuestros medicamentos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que los tomamos bien? ¿Que ni bien ni mal, ni regular?
¿Quién de aquí tiene 3 tratamientos o más, 3 medicamentos crónicos o más? No hace falta que respondan si no quieren, ¿eh? ¿Y 5? Puede haber incluso más. Vale. ¿Qué errores más comunes son los que cometemos a la hora de tomar nuestros tratamientos? Primero de ellos, no leer el prospecto, ¿vale? Luego hablaremos del prospecto, de cómo leer un prospecto. Hay quien lo lee, hay quien ni siquiera lo saca de la caja y hay quien directamente lo tira porque le molesta para luego volver a meter el blister, porque es verdad que doblarlo luego es un estorbo. Otro error es no seguir el horario en el que tomar cada dosis, es decir, si nos han pautado uno por la mañana, uno al mediodía, uno por la noche, o uno por la mañana o uno por la noche, debemos cumplirlo de esa manera. No decir, anda, me olvidé del de la mañana, ahora me tomo 2 juntos. No. Olvidar alguna dosis. Bueno, esto nos puede pasar a cualquiera. Olvidar alguna dosis. No completar la duración de un tratamiento porque nos sentimos mejor. Esto de nuevo pasa mucho con los antibióticos. Nos han pautado una semana, pero al 4.º día ya nos encontramos bien y pensamos, bueno, pues si ya estoy bien, ¿para qué lo voy a seguir tomando? Pues de ahí se pueden derivar muchos problemas como es la resistencia a los antibióticos. Olvidarnos de los medicamentos cuando vamos de viaje. Hombre, nos podemos olvidar el pijama, pero nunca nos deberíamos olvidar los medicamentos. Debería ser de las primeras cosas que metiéramos o que pusiéramos en nuestra lista del viaje. Dejar de tomar una medicación crónica para que nuestro organismo descanse. Yo he oído esto del descanso, pero ¿descansar de qué? O sea, la diabetes no descansa, la hipertensión no descansa. ¿Por qué vamos a descansar del medicamento, no? Si el organismo no se cansa. No seguir las recomendaciones de la ingesta de cómo tomarse el medicamento en relación a las comidas. Hay medicamentos que hay que tomárselos con las comidas, con alimento en el estómago, otros medicamentos en ayunas, con el estómago vacío, y es importante seguir. Esto es por algo, ¿vale? Hay medicamentos que si los tomamos con el estómago vacío o sin comida nos pueden hacer daño al estómago, nos pueden causar irritación. Por el contrario, hay medicamentos que si los tomamos con la comida va a interferir en la absorción y va a interferir en el resultado, entonces es importante respetarlo. No dar una información correcta sobre los síntomas o los medicamentos que tomamos al médico o dejar de proporcionarle datos. Al médico siempre hay que decirle la verdad y hay que contárselo todo. Y si a lo mejor nos pone un tratamiento, pero nosotros vamos a un médico privado que nos pone otro tratamiento y no se lo contamos, puede haber una duplicidad, puede que nos estemos tomando el mismo medicamento 2 veces, ¿vale? O si estamos tomando plantas medicinales, como veremos más adelante, podemos estar tomando cosas que van a interferir en nuestro tratamiento. Entonces es muy importante que se lo digamos. O recomendar fármacos a otras personas. A ver, si el médico me ha mandado un medicamento a mí, me puede haber ido bien a mí, pero no significa que le vaya a ir bien a otra persona. Entonces no hay que recomendar nunca medicamentos a nadie, ¿vale? El medicamento se lo prescribe el médico a uno, sabiendo lo que necesita, ¿vale? ¿Qué es la adherencia? La adherencia terapéutica, que hablaremos más adelante también, es el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. O sea, para resumir, hacerle caso al médico o al profesional sanitario, ¿vale? ¿Creéis que la mayoría de las personas tiene adherencia terapéutica, cumple bien tanto la toma de medicación como la modificación de hábitos, es decir, dejar de fumar, seguir una dieta determinada? ¿Qué pensáis? Que no. Vale. Según datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tan solo el 50% de los pacientes crónicos son adherentes, el otro 50%, por tanto, no son adherentes, no cumplen bien sus tratamientos farmacológicos. Estamos hablando de la mitad de la población, es decir, de cada 2 personas, una lo hace bien y la otra no lo hace bien. De aquí se derivan muchos problemas, un gasto sanitario innecesario, un aumento de los problemas de salud. Por eso es muy importante que hagamos caso a las recomendaciones y tomemos los medicamentos como nos han indicado. ¿Qué puede producir la falta de adherencia al tratamiento? Una reducción de la calidad y de la esperanza de vida. Si yo no tengo un problema de salud controlado, mi calidad de vida va a ser peor. Un aumento de las complicaciones derivadas de una enfermedad, lo que os contaba. Por ejemplo, la diabetes, si yo no tengo la glucemia controlada,
Voy a tener problemas de retina, voy a tener problemas renales, voy a tener problemas de circulación. Incremento de las consultas médicas, aumento de las consultas médicas, de las hospitalizaciones y de las pruebas adicionales que a lo mejor no serían necesarias si estuviéramos tomando bien nuestros tratamientos. Aumento del gasto en sanidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar la adherencia a los tratamientos? Tenemos numerosas herramientas que nos pueden ayudar a cumplir bien los tratamientos, a tomarlos bien. El SPD, no sé si conocen los SPD, los sistemas personalizados de dosificación. ¿Han oído hablar de los SPD? ¿Sí, no? ¿Quién nunca ha oído hablar de los SPD? Vale, estos son lo que se llama SPD, sistemas personalizados de dosificación, que se preparan en las farmacias. Es decir, en la farmacia, después de dispensarle el tratamiento, muchas farmacias ya cada vez más ofrecen este servicio, es emblistar la medicación, emblistar su medicación. Este sería un blister semanal, entonces este tiene las tomas de la mañana, de media mañana, del mediodía y de la noche para una semana entera, ¿vale? Esto es, la verdad que puede organizar muchísimo, la medicación puede ayudar muchísimo a organizar la medicación. Y es simplemente ustedes lo recogen, lo encargan en la farmacia y lo recogen. Otro método serían los pastilleros caseros. Esto se lo puede hacer uno en su casa, ¿vale? O alguien, o un cuidador, a un paciente que tenga polimedicado, pues le puede preparar un pastillero. Pero hay que tener muy claro la posología, hay que tener muy clara la pauta para prepararlos bien. En las farmacias los SPD siempre están realizados y supervisados por un farmacéutico. También hay aplicaciones de móvil. Yo puse aquí este simbolito de una que se llama MyTherapy, pero hay bastantes y incluso he encontrado algunas que ya no funcionan, o sea que habría que buscar, pero hay muchas aplicaciones de móvil que nos pueden servir a organizar la medicación. Nos hacen recordatorios, nos mandan alarmas o tienen alarmas para recordarnos cuándo tenemos que tomar la medicación. O simplemente llevar una hoja de medicación. Esto, bueno, no sé si en el centro de salud las dan, pero se lo puede bajar uno de internet, se lo puede descargar, imprimir, cumplimentar a alguien o un cuidador se puede encargar de reflejar aquí toda la medicación, toda la pauta claramente para que no haya confusiones ni olvidos. ¿Conocemos bien nuestros tratamientos? Para poder obtener todo el beneficio de los medicamentos y minimizar sus efectos adversos, debemos ser capaces de responder a estas preguntas. Aparte de cumplir la pauta, tenemos que ser capaces de responder a estas preguntas. ¿Conoce para qué es el medicamento? ¿Sabe para qué se lo han prescrito? ¿Para qué problema de salud? ¿Cuándo debo tomarlo? ¿Por la mañana? ¿Cuántas veces al día? Incluso hay medicamentos que tienen pautas un poco peculiares, a lo mejor hay que tomarlos una vez a la semana, usarlos una vez a la semana, incluso cada 15 días, y en este sentido una equivocación puede ser fatal. Hay un medicamento como el metotrexato que se toma una vez a la semana. Ha habido casos de pacientes que los han tomado todos los días porque no les había quedado nada claro lo de semanal y han sufrido una intoxicación. Entonces tenemos que tenerlo claro y si tenemos dudas preguntar siempre a nuestro farmacéutico, a nuestro médico, a nuestro farmacéutico. ¿Cuánto tengo que tomar? ¿Qué dosis? Por ejemplo, en medicamentos que son dosis líquidas, pues tenemos que saber, no es lo mismo 5 mililitros que 50 mililitros o que 10. Entonces tenemos que tener claro. ¿Cómo debo tomarlo? Si lo tengo que tomar con alimentos, sin alimentos, si lo tengo que fraccionar, si puedo partir los comprimidos. Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Puedo partir un comprimido? Generalmente los comprimidos que se pueden partir tienen una ranurita, o a lo mejor tienen dos porque se pueden partir en 4. Si un comprimido es liso o en el envase pone comprimido recubierto, estos comprimidos tienen unas cubiertas especiales para proteger el estómago o porque son de liberación modificada para que hagan efecto a lo largo del día y no se pueden partir. Pero esto también lo podemos preguntar en la farmacia si tenemos dudas. Incluso cómo debo usarlo, porque no solo hay medicamentos tomados, hay medicamentos como por ejemplo los inhaladores. No sé si alguien aquí utiliza inhaladores para asma, para enfermedad pulmonar obstructiva, que son bastante complejos, es decir, hay que saber cómo usarlos, si hay que agitarlos antes de usar, si no hay que agitarlos, porque eso puede ser importante, ¿vale? Es decir, si a lo mejor no lo agito, los colirios, oye, no lo agito, nos han llegado consultas de decir, ¿por qué el colirio la última vez era blanco y ahora es transparente? Porque hay que agitarlo, ¿vale? Cuando tú lo agites verás que es blanco, que siempre es blanco. O inhaladores de decir, mira, no tengo ni idea cómo se usa, me lo ha explicado el médico, pero no me ha quedado claro cómo se usa porque es un poco complejo. Pues pueden ir siempre a la farmacia porque les van a explicar cómo se utilizan.
¿Y cuánto tiempo debo tomarlo? No es lo mismo un tratamiento crónico que un tratamiento para un tiempo determinado, para una enfermedad aguda, ¿vale? Entonces esto también tenemos que tener claro para cuánto tiempo nos lo han mandado. Si es para toda la vida, si es para un tiempo hasta la próxima revisión o si es para una semana. Vale, mucho de lo que debemos saber de los medicamentos están en el prospecto y en el cartonaje. El prospecto es ese papel imposible de doblar que tiene los medicamentos, es un documento autorizado por la Agencia Española de Medicamentos Sanitarios que siempre acompaña al medicamento y que contiene la información útil y necesaria para utilizar de forma adecuada el tratamiento. Nos puede parecer que un prospecto es imposible de entender, ni nos vamos a molestar en leerlo porque no vamos a entender nada, pero no es así. Es más, el lenguaje utilizado en los prospectos de los medicamentos se ha ido modificando para hacerlo cada vez más comprensible y en los últimos años se ha intentado usar un lenguaje que sea mucho más claro y mucho más fácil de entender para la mayoría de la gente. No sé si hay gente aquí que lee el prospecto, que lo tira directamente porque le estorba, que lo abre y dice, bueno, pues ya está, ya no me sirve para nada, lo voy a tirar. No sé, ¿se leen los prospectos en general? Ahora veremos lo que hay que saber de los medicamentos. Y en el cartonaje, que es la cajita, el envase donde viene, también tiene información útil que nos puede ayudar a identificarlos, a hacer un uso adecuado, por ejemplo, si son de nevera o no. Si son de nevera llevan un símbolo que ahora vamos a ver. Vale. ¿Cómo leer un prospecto? Los prospectos tienen todos estos 6 apartados. ¿Qué es y para qué se utiliza el medicamento? ¿Para qué problema de salud me lo han prescrito? ¿Para qué me lo han recetado? Pues por lo menos saber para qué es, ¿no? Precauciones antes de tomarlo. Vamos a ver que hay determinados problemas de salud en los que no vamos a poder tomar ese medicamento. Por ejemplo, si usted tiene alergia, obviamente, si tiene alergia o hipersensibilidad a este principio activo no lo tome. Si está embarazadas, personas de edad avanzada, va a haber condiciones en las que tenemos que tener precauciones o posibles interacciones que se puedan producir. ¿Cómo tomarlo? ¿Con comida? ¿Sin comida? Hay medicamentos, por ejemplo, que tienen unas instrucciones muy claras, medicamentos que se usan para la osteoporosis, el Actonel, el Acrel, dice hay que tomarlo en ayunas con un vaso de agua y sentado, nunca tumbarse. ¿Por qué? Porque si te tumbas te puede producir una lesión gástrica, ¿vale? Entonces, seguirlo. Si dice que sin alimentos, porque puede interactuar con los alimentos y pueden disminuir la absorción. Entonces es importante, sí que importa el con comida, sin comida, antes de comer, después de comer, no mezclar con determinados alimentos. Hay veces que las interacciones son positivas, es decir, el hierro, las sales de hierro, los medicamentos con hierro, si los tomamos con algo ácido, con un zumo, va a mejorar la absorción, ¿vale? Entonces no siempre la interacción con los alimentos es negativa. Posibles efectos adversos. Este es el apartado que cuando uno lo lee le dan ganas de decir, mira, esto no me lo voy a tomar. Pero es importante. Los efectos adversos vienen además clasificados por frecuencia. Hay muy raros, muy frecuentes, poco frecuentes, frecuentes o muy frecuentes. ¿Y por qué es importante que nos leamos los efectos adversos? Bueno, para saber que a lo mejor, sobre todo al inicio de un tratamiento, notamos algún efecto que no sabemos si es debido a este medicamento. Aquí vamos a poder ver, pues mira, este efecto adverso aparece con bastante frecuencia. Suelen aparecer al principio del tratamiento y con el tiempo se van minimizando. Es verdad que hay efectos adversos que a lo mejor dicen, mira, no consigo, por ejemplo, la metformina, me produce muchos problemas de estómago, no lo tolero. También se le puede decir, hay que hablar con el médico y decir, mira, este medicamento no me está yendo bien, podríamos valorar otro tratamiento. ¿Y por qué es importante también? Porque si tenemos un efecto adverso o una sospecha de un efecto adverso debido a un medicamento que no aparece en el prospecto, sobre todo en medicamentos que se comercializan desde hace poco tiempo, que los podemos reconocer porque tienen un triangulito negro invertido, esos son medicamentos que llevan poco tiempo en el mercado que están sometidos a un seguimiento especial. Entonces, si tenemos un efecto adverso o simplemente la sospecha de un efecto adverso que nos está produciendo ese medicamento que no aparece en el prospecto, tenemos que notificarlo, contárselo a nuestro médico o a nuestro farmacéutico para que lo notifiquen. ¿Por qué? Porque todas esas reacciones adversas que a lo mejor no aparecieron en un principio, se notifican, se recogen todas en un sistema y si se ve, oye, mira, este medicamento está produciendo un efecto adverso que en un principio no estaba contemplado, que no aparece,
Se puede modificar el prospecto, como de hecho se ha hecho a veces. Se modifica el prospecto porque se ve que hay un efecto adverso en una incidencia superior a la esperada o un efecto adverso nuevo que no había aparecido en los ensayos clínicos. Y como os conté antes, si llega un momento en que el balance entre el beneficio y el riesgo de ese medicamento no es favorable, el medicamento se retira del mercado, ¿vale? Porque la Agencia Española vela porque los medicamentos que estén en el mercado sean seguros y eficaces. Ha habido retiradas de medicamentos en los últimos años, se me ocurre a lo mejor, por ejemplo, el Miolastán. Miolastán era un relajante muscular que se prescribía bastante. Llegó un momento en que se empezaron a ver una serie de reacciones, principalmente fue en Francia. Al final se evaluó que el riesgo no compensaba el beneficio que producía y se retiró del mercado. Y así ha pasado con otros medicamentos. Las condiciones de conservación también nos van a aparecer. Como norma general, los medicamentos se deben conservar por debajo de 25 grados, pero hay medicamentos que tienen que estar en nevera y es importante que lo sepamos, porque si nos dejamos fuera de la nevera, a lo mejor pueden aguantar unas horas y en unas horas no pasa nada, pero a lo mejor resulta que después de un tiempo ya ese medicamento ya no vale, ya hay que cambiarlo, ¿vale? Habría que desecharlo. Y también información adicional podemos encontrar, a lo mejor si hay algún excipiente al que seamos alérgicos, pues a lo mejor, o intolerantes, a lo mejor no podemos tomar lactosa. Pues en este apartado nos va a aparecer si contiene lactosa, si contiene gluten, si contiene algún colorante al que seamos alérgicos o que no podemos tomar en el caso de que seamos asmáticos. Esto va a aparecer en el apartado de información adicional, ¿vale? Entonces, estas cosas deberíamos tenerlas siempre claras. Y en cuanto al cartonaje, a la caja, no sé si se han fijado que aparecen simbolitos, aparece este simbolito del que voy a hablar luego. El nombre del medicamento aparece también en braille. Ahora todos los medicamentos traen un dispositivo contra manipulación. Es un sello que no se puede abrir. Es decir, cuando lo recibimos de la farmacia, este sello tiene que estar intacto. Quiere decir que el medicamento no ha sido abierto. El código nacional, también si es un medicamento con receta o sin receta. Esto es muy importante, porque muchas veces dicen, es que la farmacia no me quiere vender este medicamento sin receta. Es que es un medicamento que necesita receta. Y aparte, por seguridad, por la seguridad del paciente, porque la farmacia tiene la obligación legal de pedir receta. Entonces es importante que sepamos distinguir los medicamentos que necesitan receta de los que no. Y no exigir que nos los vendan sin receta cuando necesitan receta. ¿Qué otras vías de administración? Van a aparecer los símbolos, por ejemplo, las condiciones de conservación. Bueno, otra información que tampoco... Estos símbolos, todos estos de aquí, si aparece estos 4 de aquí, significa que el medicamento necesita receta, ¿vale? El circulito de necesita receta, de es un estupefaciente, o estos que serían de psicotropos como tranquimacil, Exatin, Valium, las benzodiazepinas. Este simbolito es que hay que conservarlo en el frigorífico y no sé si alguna vez se han fijado que hay medicamentos que llevan este simbolito de conducción o su médico les ha advertido, ojo con este medicamento. Ahora vamos a verlo, pero pueden reducir la capacidad de reacción, entonces hay que tener cuidado a la hora de conducir, sobre todo cuando los empezamos a tomar. Y este simbolito del sol, que no aparece del sol con la nube, es que este medicamento puede producir fotosensibilidad. Hay medicamentos que, si durante el tratamiento nos exponemos al sol, podemos sufrir una reacción o de fotosensibilidad, es decir, yo me empiezo a tomar el medicamento, me voy a las canteras como todos los días y de repente al cabo de 2 horas estoy rojo como un cangrejo. ¿Qué me ha pasado? Pues porque a lo mejor tu tratamiento te ha producido una reacción de fotosensibilidad o de fotoalergia, que es también una alergia. Ese tratamiento te ha producido, no es lo mismo fotosensibilidad que fotoalergia. Entonces, si vemos este símbolo en un medicamento que estamos tomando, lo mejor es no coger sol o ir a la playa lo más protegido posible, con gorra, con manga larga, para evitar esta posible reacción. ¿Cómo podemos utilizar nuestros medicamentos de manera segura? Hay 5 momentos clave para la utilización de medicamentos, que sería antes de comenzar el medicamento, cuando estoy tomando el medicamento, cuando añadimos otro medicamento, cuando revisan mi medicación y antes de finalizar. Antes de comenzar un medicamento, pues saber para qué sirve, cuáles son los posibles efectos adversos y qué tenemos que hacer si lo observamos. A lo mejor hay que interrumpir el tratamiento, pero siempre comunicárselo a nuestro médico. Decir, mira, no aguanto este efecto adverso,
me lo he dejado de tomar, pero siempre comunicarlo, porque a lo mejor el médico no sabe que lo hemos dejado de tomar. Alergias, otros productos que estoy tomando. Esto es importante, como veremos ahora. ¿Cómo debo conservarlo? Cuando tomo el medicamento, saber pues lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo lo tenemos que usar, si es con ayunas o con tal, cómo los podemos organizar. ¿Qué pasa si me olvido una dosis? Esta es una pregunta muy frecuente. Si me olvido una dosis y ha pasado poco tiempo, me la puedo tomar tan pronto como me acuerde. Pero si ya ha pasado mucho tiempo, en la mayoría de los casos es mejor esperar a la siguiente toma. Y en ningún caso tomarse 2 de golpe para compensar la que nos hemos olvidado. Vale, al añadir otro medicamento, lo que os decía, es muy importante saber si vamos a una consulta privada y nos pone un tratamiento, comunicárselo a nuestro médico, si luego vamos al centro de salud, a nuestro médico de atención primaria, para que no haya una duplicidad, ¿vale? Que debo hacerse alguna complicación y, bueno, qué posibles interacciones puede haber al añadir un medicamento. Cuando revisan mi medicación, si mantengo una lista actualizada, saber hasta cuándo lo debo tomar, a lo mejor plantearnos si estoy tomando algún medicamento que ya no necesito. Bueno, estos efectos secundarios. Vale, y antes de finalizar la toma de un medicamento, porque hay medicamentos que no son para toda la vida, saber cómo lo tenemos que dejar. Es decir, hay medicamentos que se pueden dejar de golpe, pero hay medicamentos que no se pueden dejar de golpe. Hay que dejarlos de manera gradual, porque nos pueden producir una reacción bastante adversa. Entonces, tener claro esto también. ¿Y qué debo hacer con los medicamentos que me hayan sobrado o estén caducados? Todo esto lo tenemos que tener claro. Cosas a tener en cuenta. Las plantas medicinales pueden tener interacción con los fármacos. Entonces, si estamos tomando cualquiera de estos suplementos, tenemos que tener en cuenta que pueden afectar al efecto que nos están haciendo estos otros. Entonces, normalmente es que no compensa directamente. Estas son preguntas también muy frecuentes. Por ejemplo, los suplementos de ajo no se deben tomar con los anticoagulantes orales, ¿vale? Porque se puede potenciar el efecto. Ni con los antiagregantes ni con los antirretrovirales, son un tipo de medicamentos que se usan para infecciones víricas, como por ejemplo el VIH. El aloe vera por vía interna, no el aloe vera que me pongo en la piel, sino el aloe vera por vía interna. Ahora ya no está tan de moda, pero hubo una época que estaba muy de moda, todo el mundo tomaba aloe vera, en fin, ahora es el CBD. Con los antiarrítmicos puede interactuar, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta. Los suplementos de arándano, que también están muy de moda para prevenir infecciones urinarias, en caso de que estemos tomando anticoagulantes y antiagregantes, pues es mejor evitarlos. Los anticoagulantes, como por ejemplo el Sintrón, interacciona con un montón de cosas. Entonces, si estamos en tratamiento con Sintrón, antes de tomar cualquier cosa de estas tenemos que informarnos si puede interactuar, porque la mayoría de las veces no vale la pena. Además, son medicamentos que tienen un margen muy estrecho. Con cualquier interacción nos puede producir o un problema de sangrado o todo lo contrario, ¿vale? Entonces, mantenerlo en los niveles adecuados cuando nos hacen los controles de Sintrón puede ser complicado si tomamos alguna cosa de estas. La cáscara sagrada, que es un laxante de uso muy habitual, también puede actuar con los medicamentos antiarrítmicos. La hierba de San Juan o el hipérico, que también está muy de moda y también es bastante usada, que además la podemos comprar. Las plantas medicinales no son de venta exclusiva en farmacia, con lo cual los podemos comprar hasta en Mercadona. Podemos estar tomándolos porque alguien nos lo ha recomendado y resulta que estoy tomando antidepresivos y me empiezo a encontrar fatal y no sé por qué es. Y es porque la hierba de San Juan o el hipérico está interactuando con estos medicamentos, ¿vale? Entonces, ojo con estas cosas. El plantao, que es el plantaben, si lo tomamos junto con medicamentos puede retrasar la absorción. Entonces, en caso de que tengamos que tomarlo, este tipo de laxantes, lo que hay que hacer es espaciarlo, o sea, tomarlo espaciado, darnos un tiempo entre la toma del medicamento. Pues si me lo toma 1 hora, el medicamento por lo menos que hayan pasado 3 o 4 horas para que no retrase la absorción en el estómago. El regaliz, ojo con las juanolas. El regaliz tiene un efecto hipertensivo, puede producir hipertensión, entonces tenemos que tener cuidado con el regaliz si lo estamos tomando con antihipertensivos, con diuréticos, con cardiotónicos como por ejemplo la digoxina, con corticoides. Tenemos que tener cuidado del regaliz. Una cosa es tomarse una juanola, pero otra cosa es tomarse una caja, ¿vale? Y los fans de las juanolas son capaces de tomarse una caja diaria. La soja, los suplementos de soja pueden interferir con la levotiroxina, con el eutiroxo, el levotroid, ¿vale? Ojo con esto.
con medicamentos para después de un cáncer de mama, nos prescriben tamoxifeno, derivados estrogénicos que pueden tener similitud con la soja, con los estrógenos de soja. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Y la valeriana se debe evitar en el caso de enfermedad hepática o pancreática. Ya digo, no compensa el beneficio que vamos a tener de estas plantas con la interacción que puedan producir. Y en caso de duda, siempre pueden ir a su farmacia y preguntar. Oye, mira, esto que me voy a tomar me ha recomendado esto, ¿con el tratamiento que estoy tomando lo puedo tomar? Pues sí o no, o déjamelo que lo consulte, ¿vale? Y con respecto a los medicamentos, a los alimentos, también puede haber interacciones que también debemos tener en cuenta. En el top de interacciones de medicamentos está el zumo de pomelo. Yo realmente no conozco a nadie que tome zumo de pomelo, pero bueno, existir existe. La verdad que las veces que lo he probado no me parece algo tan... Pero bueno, está en el top 1 de interacciones es el zumo de pomelo. ¿Por qué? Porque el pomelo inhibe el metabolismo de los medicamentos, es decir, hace que se metabolicen menos, con lo cual las concentraciones del medicamento pueden aumentar y pueden llegar a niveles tóxicos. Entonces, el zumo de pomelo no vale la pena tomarlo si tenemos medicamentos, si estamos tomando medicación en general. Los alimentos ricos en calcio, por ejemplo la leche, los productos lácteos, pueden interferir en la absorción de algunos medicamentos. En la absorción, es decir, yo me lo tomo conjuntamente, me tomo el antibiótico con leche y el antibiótico no se va a absorber, ¿vale? Igual que pasa con medicamentos para la osteoporosis, no se deben tomar porque se inhibe la absorción, entonces hace que se absorban menos y que hagan menos efecto. Los alimentos con alto contenido en sal o potasio, pues bueno, ya sabemos que en tratamiento con hipertensión o si padecemos de hipertensión hay que disminuir y tener mucho cuidado, porque a veces dicen, no hay que echarle sal a las comidas, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el resto de alimentos que tomamos? La cantidad de sal del resto de medicamentos, incluso el pan que tiene bastante sodio, pues ojo con esto. Otros como el plátano, kiwi, espinacas con los antihipertensivos también puede por la cantidad de potasio. Y el regaliz, como ya hemos dicho, pues ojo con el regaliz, ¿vale? Y con los alimentos ricos en vitamina K y los anticoagulantes, no sé si habréis oído decir, es que yo si estoy tomando Sintrón no puedo tomar verduras de hoja verde o no puedo tomar determinados vegetales. No es que no se puedan tomar, es que si los tomamos de manera constante, si los tomamos siempre tomamos una ensalada o siempre tomamos verduras de hoja verde de una manera más o menos regular, los tenemos introducidos en nuestra dieta de una manera más o menos cotidiana, no habría problema. El problema es las variaciones. ¿Por qué? Porque estos alimentos contienen vitamina K y la vitamina K hace el efecto contrario al Sintrón. Entonces, si tomamos cantidades de medicamentos que contengan vitamina K y a la vez estamos tomando el Sintrón, uno está haciendo el efecto contrario del otro. Entonces, no es que no los pueda tomar, es que lo que no puedes tomar de repente, no tomar nunca y de repente tomar un día una tortilla de espinacas tremenda, porque en ese caso la cantidad de vitamina K va a variar en nuestro organismo y sí se puede producir un efecto. Pero si los tomamos de manera regular y más o menos siempre incluidos en nuestra dieta, no habría ningún problema. Los medicamentos y alcohol. Esta es una pregunta también muy frecuente, sobre todo cuando llega la Navidad, las cenas de Navidad o cuando alguien tiene un evento. Mira, es que yo estoy en tratamiento, ¿me puedo tomar una copa? Hay que distinguir entre lo que es el consumo crónico, el bebedor habitual, la gente que bebe habitualmente, de un consumo puntual, ¿vale? Que con un consumo puntual ahora veremos, pero no es lo mismo. Como norma general no se debe consumir alcohol cuando se están tomando medicamentos, ¿vale? Esta es la norma que debe ser, porque pueden producirse interacciones, entonces no lo deberíamos. Pero si es una cosa puntual, decir, mira, es que tengo la cena de Navidad, tengo una comida, tengo una boda, un bautizo, ¿me puedo tomar una copa? Hombre, una copa, teniendo especial atención y teniendo esto en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, los medicamentos por la diabetes, que se trata de bajar la glucemia o el nivel de azúcar en sangre, el alcohol tiene el mismo efecto, el alcohol es hipoglucemiante, entonces, si estamos tomando medicamentos que nos bajan la glucemia y tomamos alcohol, puede que nos baje la glucemia demasiado, ¿vale? Entonces, esto a tenerlo en cuenta. Si estamos tomando medicamentos para la diabetes, no deberíamos tomar alcohol. Ansiolíticos y sedantes, tranquimacin, ribotril, lexatin, tienen de por sí un efecto sedante, el alcohol tiene efecto sedante, se puede potenciar el efecto sedante, entonces, ojo con esto, ¿vale? Porque nos puede producir podemos llegar a quedarnos dormidos o a potenciar el efecto sedante y es especialmente peligroso esto. Los medicamentos para la tensión disminuyen la tensión arterial, el alcohol también disminuye la tensión arterial. Con los anticoagulantes, pero bueno, esto es un efecto, tendríamos que tomar mucho alcohol, podría aumentar el efecto de sangrado por
potenciación del efecto anticoagulante, pero esto realmente no tiene tanta importancia. Con los antibióticos, esta es una pregunta muy frecuente. Me han prescrito amoxicilina porque tengo faringitis y tengo una cena, ¿me puedo tomar una copa? Por una copa no va a pasar nada. Salvo que el antibiótico sea el metronidazol. El metronidazol es el rodogil o el flagil, que a lo mejor nos lo han prescrito alguna vez para una infección de la boca o... Con el alcohol y el metronidazol se produce un efecto que es lo que se llama efecto antabús, que nos podemos poner bastante malos y podemos acabar en urgencias, es decir, un enrojecimiento, el efecto antabús. El antabús es un medicamento que se usaba precisamente para dejar de beber. El metronidazol tiene efecto antabús, entonces si estamos tomando flagil, rodogil o metronidazol, el alcohol no lo deberíamos ni tocar, ¿vale? Porque ya digo, nos podemos poner bastante malos, no sabemos por qué, y es por el efecto que tiene el alcohol con el metronidazol. Con el ibuprofeno, bueno, pues si el alcohol de por sí puede dañar el estómago y el ibuprofeno también puede dañar el estómago, alcohol e ibuprofeno pueden aumentar el daño sobre el estómago. Y con el hígado, con el paracetamol lo mismo, pero con el hígado. Si el alcohol puede tener un efecto negativo sobre el hígado y el paracetamol también podría aumentar el daño hepático. Pero ya digo, una cosa es el consumo crónico de alcohol y otra cosa es el consumo agudo y puntual. Vale, con respecto a la conducción, lo que hablaba. Algunos medicamentos, incluso medicamentos que no necesitan receta, podemos comprar algún medicamento para la alergia, para un insomnio transitorio, como por ejemplo la dormidina, que en realidad es un medicamento para la alergia, y nos pueden afectar a la capacidad de conducir, ¿vale? Sobre todo al principio cuando empezamos a tomarlos. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque pueden disminuir nuestra capacidad de reacción. No digo nada ya de las benzodiazepinas, bueno. Se ha demostrado que en el 5%, si no es una cifra mayor, de los accidentes de tráfico están implicados los medicamentos, ¿vale? Es verdad que muchas veces no avisan a los pacientes, o yo he preguntado a pacientes, mira, ¿te dijo algo el médico de que tenías que tener cuidado a la hora de conducir con estos medicamentos? Pues no, la verdad es que no. Bueno, pues tenlo en cuenta porque... Y es eso, es importante prestar atención ante nuevos tratamientos o cambios de medicación que no sabemos cómo nos van a afectar en la edad avanzada, porque todos los medicamentos en la edad avanzada pueden hacer más efecto, ¿vale? Porque el metabolismo varía. Si se consume alcohol, bueno, si se consume alcohol directamente es que no habría ni siquiera que conducir. O si se consumen varios fármacos porque no sabemos qué efecto pueden producir entre ellos, ¿vale? Esto lo reconocemos por este símbolo que aparecería en el cartonaje aquí. Aparece en el cartonaje un triangulito y quiere decir que cuidado con esto. ¿Qué entendemos por la automedicación? Automedicación es el tomar medicamentos por iniciativa propia sin llevar un seguimiento por parte de los profesionales sanitarios, el médico, el farmacéutico o el personal de enfermería, ¿vale? ¿Los medicamentos sin receta pueden producir problemas de salud? Pues sí, aunque los vendan sin receta, porque están destinados, los medicamentos sin receta se supone que están destinados, están destinados al tratamiento de síntomas menores, que tienen una duración de tratamiento corta, pero también estos medicamentos nos pueden pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, los antigripales. No todos los pacientes pueden tomar antigripales, ¿vale? Pacientes con hipertensión, los antigripales son medicamentos que llevan una combinación de medicamentos. Paracetamol, luego suelen llevar un medicamento para la congestión nasal, otro para un antihistamínico, y entonces no todos que sean sin receta no quiere decir que todos los pacientes los puedan tomar. ¿Podemos usar medicamentos que requieren receta de nuestro botiquín en situaciones similares? No. Es decir, porque lo tenga en casa, porque me haya sobrado, no significa que me lo pueda tomar porque creo que tengo algo parecido, ¿vale? Es decir, medicamentos sin receta, con receta que tengamos en casa, no los deberíamos tomar sin la valoración de un profesional sanitario. Por ejemplo, los antibióticos. Yo voy a ser muy pesada con los antibióticos, pero es algo que me preocupa bastante. ¿Qué riesgos tiene la automedicación? La automedicación tiene riesgos como, por ejemplo, el aumento de la toxicidad, ¿vale? Podemos tener efectos secundarios, reacciones adversas, incluso intoxicaciones. Falta de efectividad, es decir, estoy tomando un tratamiento, los antibióticos, si yo me automedico, las bacterias se vuelven resistentes, llega un momento en que no hacen efecto, ¿vale? Dependencia o adicción. Si yo tomo por mi cuenta determinados medicamentos, benzodiazepinas, porque bueno, a lo mejor a mí no me los prescriben, pero a lo mejor
los tengo en casa porque se los prescriben a alguien que no se los toma y yo me los tomo. Riesgo de dependencia de adicción. El tramadol, por ejemplo, que es un analgésico muy recetado, ¿vale? Nunca deberíamos tomarlo sin control de un profesional sanitario. Enmascarar otras enfermedades. Si yo tengo un síntoma, por ejemplo, un dolor o una acidez de estómago, puntualmente un día me tomo un analgésico, bueno, se me pasa y ya está. Pero si yo continuamente tengo un problema y me tomo un medicamento como un antiácido, ese dolor o esa acidez o eso pueden ser signos de algo peor. Es decir, puede estar enmascarando una enfermedad que a lo mejor tengo y que a lo mejor ya dura demasiado tiempo. Entonces, en caso de que tengamos síntomas que duren demasiado tiempo, no tendría mucho sentido automedicarse. Porque ya digo, podemos estar, o por ejemplo, se me mete algo en el ojo y en vez de ir al médico me echo un colirio anestésico y no me duele. Y a lo mejor lo que tengo es una úlcera corneal. Y esa úlcera corneal puede irse agravando. Entonces yo no me entero porque me he puesto un colirio, pero a lo mejor es síntoma de algo peor. Podemos estar enmascarando otras enfermedades. O lo que decía, interacciones de medicamentos con plantas o con alimentos, ¿vale? Si yo estoy tomando medicamentos sin tener esto en cuenta, pues puedo sufrir una interacción. ¿Es posible una automedicación responsable? Es posible y lo podemos englobar dentro de lo que se llama el autocuidado de la salud. Es decir, hay medicamentos sin receta que están destinados a síntomas menores o a problemas de salud que tienen una duración determinada, un tiempo razonable y que se venden sin receta, ¿vale? Entonces, ante estos problemas, fiebre, dolor, un resfriado, un insomnio transitorio, leve, que dura unos días o un momento puntual, alergias, sí se puede realizar una automedicación responsable con medicamentos que no requieren receta. Para realizar esta medicación autorresponsable, comprarlo siempre en la farmacia y consultar al farmacéutico. Nunca comprar medicamentos por internet, ¿vale? Porque se venden medicamentos por internet para problemas como la disfunción eréctil o, bueno, yo he visto de todo en internet. Nunca compré medicamentos en internet. En el mejor de los casos no les van a hacer nada. Ese sería en el mejor de los casos, ¿vale? Leer el prospecto, lo que estábamos hablando, poder responder a las 5 Cs que decíamos al principio del uso responsable, respetar las dosis y la duración del tratamiento. Oye, si un medicamento sin receta es para un tiempo determinado, pues a lo mejor si ya llevo un mes con un dolor, a lo mejor ya es hora de consultar al médico y no seguir automedicándome. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Si se nota un efecto adverso, pues dejar de tomarlos, ¿vale? Decir, mira, esto no me está sentando bien, no me está produciendo el efecto positivo que yo esperaba, sin embargo me está produciendo un efecto adverso. Y luego, en situaciones especiales como el embarazo o lactancia, no está indicada la automedicación, ¿vale? Entonces, siempre en embarazo, en lactancia, siempre consultar al médico, en niños consultar al médico. Y nunca con antibióticos. El mal uso de antibióticos favorece que las bacterias se hagan resistentes. Habréis oído hablar de las superbacterias. Personas que entran en el hospital por un problema, una intervención sencilla, contraen una infección con una superbacteria y cuesta mucho combatir esa infección porque cada vez quedan menos antibióticos. Hay una carrera a contrarreloj por descubrir nuevos antibióticos. Entonces, todo esto es motivado por las resistencias, ¿vale? Que se han ido desarrollando, entre otras cosas, por un mal uso. Bueno, con respecto a los analgésicos, voy a hablar primero hablaré del ibuprofeno, de los AINES, luego del paracetamol, que son medicamentos que solemos usar mucho en la automedicación, ¿vale? Para un dolor de cabeza, para un dolor muscular, para una fiebre, o tomamos paracetamol o tomamos ibuprofeno, ¿vale? Si están indicados para nosotros. Entonces, los AINES, que es como se llaman los antiinflamatorios no esteroídicos, ibuprofeno, naproxeno, dextroprofeno, que podemos comprarlos sin receta a determinadas dosis, se usan para el dolor e inflamación, ¿vale? Entonces, algunos se pueden vender sin receta, pero no son seguros para todo el mundo, ¿vale? Y tienen unas dosis máximas, es decir, la dosis máxima al día de ibuprofeno debería ser 1800 miligramos. 1800 es como 3 comprimidos de 600 miligramos. Eso debería ser la dosis máxima, no superarla. Y si en vez del de 600 podemos tomar el de 400, muchísimo mejor, ¿vale? Los problemas que pueden causar los antiinflamatorios no esteroídicos pueden ser digestivos como úlceras, sangrado, pueden afectar al corazón, daño hepático, daño renal y sistemas inflamatorios adversos. Entonces, si lo estamos tomando, notamos cualquier efecto, a lo mejor no deberíamos tomarlo, ¿vale?
Con respecto al paracetamol en adultos, también es un medicamento que podemos comprar sin receta a determinadas dosis y en determinadas cantidades. Se usa para el dolor muscular o la fiebre y la dosis máxima al día debería ser de 4 gramos, lo máximo, o de 3 gramos en caso de edad avanzada porque el metabolismo hepático es diferente, ¿vale? Entonces, no deberíamos superar los 3 gramos al día de paracetamol. Ya digo, pacientes con daño hepático, con problemas hepáticos, no superar los 2, ¿vale? Esto sería, pues, 3 comprimidos de 1 gramo, pero si podemos tomar el de 650 en vez del de 1 gramo, muchísimo mejor, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que a veces tomamos paracetamol, por ejemplo, tomamos Efferalgan y un día nos tomamos un antigripal porque tenemos un resfriado y resulta que los dos tienen paracetamol. Ojo con esto, ¿vale? Es decir, si vamos a tomar un medicamento, por ejemplo un antigripal, controlar que no estemos tomando varios medicamentos con paracetamol porque las dosis se sumarían. Se debe utilizar durante el tiempo recomendado. El problema del paracetamol es que una intoxicación por paracetamol afecta al hígado y cuando ya da síntomas ya es demasiado tarde, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Y revisar, bueno, lo que hemos dicho, revisar para que no haya más de uno que tenga paracetamol. Con respecto a los antibióticos, les dije que iba a ser muy pesada con los antibióticos y lo prometido es deuda, voy a seguir siendo muy pesada. Los antibióticos sirven para tratar infecciones por bacterias, ¿vale? Pero no por virus, como por ejemplo los gripes y resfriados. En ocasiones podemos tener una faringitis y pensar que es una faringitis bacteriana y en realidad es una faringitis vírica. Entonces no nos deberíamos tomar antibióticos por nuestra cuenta hasta que el médico nos lo prescriba, porque a lo mejor si es para una faringitis vírica no nos va a hacer absolutamente nada. Y nos vamos a tardar en curar lo mismo 5 días o los que sean y encima vamos a estar propiciando las resistencias. Solo cuando nos lo recete un médico, no coger un antibiótico que me haya sobrado por casa y tomármelo porque no sabemos lo que tenemos. Completar siempre el tratamiento, lo que decía, si nos han prescrito 7 días son 7 días, si nos han prescrito 10 son 10, pero no decir al 5.º día, mira, yo como me encuentro ya bien, ya no me duele la garganta, ya no tal, lo voy a dejar de tomar, ¿no? Hay que completar los tratamientos. Y al terminar los que nos sobra, depositarlo en el SIGRE, ¿vale? Porque la resistencia a antibióticos supone un problema de salud pública cada vez mayor. El botiquín en casa, ¿qué debe de tener? Al botiquín hablo no solo de los tratamientos que tomamos, los tratamientos crónicos, sino qué medicamentos deberíamos tener en un botiquín: antisépticos, o sea, agua oxigenada, alcohol, betadine y clorexidina, por ejemplo, tipo cristalmina, analgésicos, paracetamol o ibuprofeno, antihistamínicos para la alergia, algún antiácido para un momento puntual, material de cura, un termómetro que funcione. Y yo aquí añadiría un tensiómetro también, ¿vale? Recomendaría a todo el mundo que tengan un tensiómetro para controlarse la tensión en casa. ¿Qué es lo que no debe haber en un botiquín? No debe haber medicamentos caducados, medicamentos fuera de su envase, medicamentos en mal estado o que hayan cambiado de aspecto, en especial medicamentos líquidos, cremas. Si vemos que una crema, aunque no esté caducada, ha cambiado de aspecto, es mejor deshacernos de ella. Jarabes o colirios que no tengan la fecha anotada. Los colirios y los jarabes, sobre todo los colirios, suelen tener una caducidad a lo mejor de 1, 2, 3 meses. Pero si no sabemos que ya lo empezamos a usar porque no lo anotamos, pues en caso de duda es mejor desecharlos, descartarlos. Restos de tratamientos utilizados con anterioridad. Lo que decía, lo tomé en un momento puntual, pero no lo voy a guardar porque, total, si lo tuviera que volver a usar, tendría que ser con prescripción del médico, ¿vale? Pregunta muy frecuente: ¿qué pasa si me tomo un medicamento caducado? En la mayoría de los casos no pasa absolutamente nada, es decir, salvo que sea un jarabe, un colirio que esté en mal estado, pero los medicamentos tienen una caducidad de 5 meses, de 5 años, la mayoría, incluso algunos menos, pero se ha demostrado que después, o sea, si yo veo un medicamento que está caducado, teniendo en cuenta que la caducidad es el último día del mes que aparece en el envase, es decir, si yo veo un medicamento que pone abril de 2024, se refiere al último día de abril, no al primero, ¿vale? Si aún así nos tomamos un medicamento que a lo mejor lleve 2, 3 meses caducado, hasta 5 meses, tal, ¿pasa algo? No pasa absolutamente nada. No quiere decir que el día después de la fecha de caducidad ese medicamento se vuelva tóxico, ¿vale? No pasaría nada. Si hacemos revisión del botiquín hay que descartar los caducados, pero si un día nos lo tomamos porque no nos hemos dado cuenta, no pasaría absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y el botiquín hay que revisarlo cada 6 o 12 meses, retirar los medicamentos caducados y lo que hemos dicho.
¿Cómo conservar los medicamentos? Siempre se deberían conservar en el envase original, en su caja original, con su prospecto, a una temperatura ambiente. Si tiene este símbolo, guardarlo en nevera. Protegerlos de la humedad, del calor y de la luz directa. Y no deberían guardarse en la cocina. Bueno, en la cocina se refiere a ver cerca de una fuente de calor o cerca de lo que es la cocina en sí. Pero bueno, si tenemos un armario, los tenemos allí bien conservados, tampoco pasaría nada. En el baño puede subir la temperatura, a lo mejor por la ducha, por el baño, lo que sea, no es el sitio para conservarlos y, por supuesto, fuera del alcance de los niños. ¿Qué hacemos con los medicamentos que nos sobran? ¿Tiramos el cartón por un sitio y el blister por otro? ¿O lo enjuagamos y el vidrio lo tiramos al vidrio? No. Los medicamentos... tenemos el sistema de gestión de residuos de medicamentos que se llama SIGRE. Este buzoncito lo habrán visto ustedes en todas las farmacias. Aquí es donde se deben desechar los medicamentos. Si no caben por el buzoncito, se le pueden decir al farmacéutico: mira, tengo esta bolsa de medicamentos para que te ayuden a ponerlo, que te lo recojan, ¿vale? ¿Qué se hace con estos medicamentos? Que es una pregunta muy frecuente. ¿Se donan a una ONG? No se pueden donar, ¿vale? Está prohibida la donación de medicamentos que han salido de la farmacia. Estos medicamentos, estas bolsas, se envían a la península a través de la distribución, a través de las cooperativas, se mandan a la península a una planta que hay en Valladolid, creo que es, y allí se recicla lo que se puede reciclar y el resto se destruye, ¿vale? Porque los blister, que también tienen restos de medicamentos, también podrían tener un impacto medioambiental. Entonces, este sistema evita, por un lado, el daño al medio ambiente y, por otro lado, el daño a las personas de que tengamos medicamentos caducados o que ya no necesitamos en casa. ¿Qué tenemos que llevar al punto SIGRE? Medicamentos caducados, medicamentos que ya no necesitemos, las cajas de los medicamentos y los envases vacíos. ¿Y qué no tenemos que llevar al SIGRE? ¿Qué no va en el SIGRE? Las agujas, salvo que sean medicamentos, por ejemplo, medicamentos para la diabetes que vienen en bolígrafos, en plumas. Si podemos cerrar la pluma con su capuchón de manera que nadie se pinche, eso sí los podríamos llevar al SIGRE. Pero, por ejemplo, las lancetas, las agujas, algún objeto punzante con el que alguien se pueda cortar, nunca en el SIGRE. Termómetros tampoco, aunque los de ahora son de galio y ya no son tóxicos, pero tampoco, ni gasas, ni productos químicos, ni radiografías, ¿vale? Ni pilas, ni mascarillas, ni test COVID, ni cáscaras de plátano, que yo me he encontrado alguna, ¿vale? No es una papelera, es un punto para reciclar medicamentos. Aquí también quería hacerles una pequeña reflexión, y es que a veces nos llevan a las farmacias bolsas de medicamentos, a lo mejor porque han hecho limpieza o porque hay un familiar que ha fallecido, y nos llevan los medicamentos que han sobrado. Y a veces nos llevan tal cantidad de medicamentos, de cajas de medicamentos sin utilizar, porque los pacientes las han retirado, decir, bueno, no lo tomo pero dámelo, ¿no? O a lo mejor no saben si lo toman o no. Y cuando uno se da cuenta del dinero que se va a tirar a la basura con esos medicamentos, dices, qué pena, ¿no? Es decir, bolsas de medicamentos que pueden ser 1.000, 2.000 euros y que van a ir a la basura porque se sacaban, porque bueno, no pagamos nada, pues dámelo, se van acumulando en casa y al final no se usa y eso va a la basura. Entonces, el uso responsable también es eso, es no retirar medicamentos que no vayamos a utilizar porque, bueno, porque no pago nada, por tenerlos en casa y decir, el día de mañana esto va a ir a la basura y ese dinero, que es dinero de todos, lo podíamos haber destinado para otros usos, ¿vale? Entonces, el uso responsable también es no sacar medicamentos cuando no los necesitamos, ¿vale? Ya para terminar, para recapitular, pues, ¿qué 10 consejos les daría para un uso correcto? Participar activamente en lo que tenga que ver con nuestros tratamientos. Participar activamente es preocuparnos, pues lo que he dicho, saber qué son, cómo se toman. Si tengo dudas voy a resolverlas, tanto al médico como al farmacéutico. Seguir las indicaciones del médico. El médico es el que nos ha prescrito esos medicamentos y sabe para qué problema de salud nos los ha prescrito, ¿vale? Y si nos dejamos de tomar algo, por lo que sea, decirse. Comprar siempre la medicación en la farmacia y consultar al farmacéutico en caso de duda. Leer detenidamente el prospecto, conservar correctamente los medicamentos y siempre en su envase, incluso si nos tenemos que llevar unos comprimidos un día porque vamos a salir a cenar, no los metan en platina, por favor. Cojan una cajita, un pastillerito, pidan un pastillero en la farmacia, pero consérvenlo siempre o dentro del blister, pero no llevar medicamentos sueltos. Seguir siempre las indicaciones de uso, ¿vale? Tener cuidado con los efectos secundarios, utilizar herramientas para no olvidarnos, como las que les comenté,
desechar los medicamentos de la manera correcta y no acumular medicamentos. ¿Vale? Por mi parte esto ha sido todo. Si tienen cualquier duda y son libres de anotar mi correo y preguntarme, me pueden enviar un correo si se les ha quedado alguna duda o algo que a lo mejor no... Este es mi correo profesional, mi correo del trabajo. Si tienen cualquier duda me lo podrían preguntar. Y nada, muchas gracias por su atención y si tienen ahora cualquier pregunta, pues intentaré responder siempre.